como yo con los apellidos, tengo muchos dramas. Bueno, autor de 100% Memoria, cómo funciona la fábrica de recuerdos, de Ediciones B, le agradecemos a María Estomba. Muy interesante. Sos doctor en biología. Soy doctor sí, de la Universidad de Buenos Aires, soy licenciado en Ciencias Biológicas. Ajá. Y sos investigador, trabajaste en el CONICET. Investigador de CONICET, sí. Ajá. Eh, y uno tiene todos esos títulos y dice, wow, podré leer el libro. Sin embargo, el libro está escrito muy, pero muy coloquial, muy fácil de leer y de comprender, ¿no? Sí, la idea era un poco es eso. Muchos dicen este libro y también el anterior que se llama 100% Cerebro, que está en el mismo tono, digamos. Muchos dicen, bueno, es como sentarse con vos a tomar algo y charlar. Y un poco esa es la idea, ¿no? Como, bueno, si yo me pusiera, está bien, no es una conversación con alguien, porque no estaba conversando Lo con decís nadie en un momento, sí. cuando lo escribí, pero sí la idea es esa, es que suene como una conversación. Además sería muy lindo, a mí me costó mucho biología en la secundaria y no te cuento en la universidad, me costó horrores, pero si hubiera tenido un profesor como vos lo hubiera entendido, porque la idea es explicar fácil. Sí, la idea es tratar de como agarrar esos conceptos de biología que a veces son complicados Sí, y tratar de llevarlo a una situación análoga de las que vivimos, de la vida cotidiana, si bien hay muchas cosas como medios de pseudoficción en el libro. sí, sí, sí. Pero sí como relacionarlo con algún proceso que uno pueda tener como más a mano. Y entonces tratar de ver si trasladar como el concepto sin ir a los detalles técnicos del asunto, pero sí como conceptualmente poder entender de qué se tratan esos procesos. O sea, además porque te despierta la curiosidad y quieres seguir averiguando, Sí. ¿no? ¿Sos docente? Sí, sí. Ah, debe ser muy buen docente. Sí. Bueno, toda nuestra filosofía, la filosofía en la que yo me inscribo como docente, tiene mucho que ver con este aprendizaje basado en la evidencia y en la experiencia. No tirarte un nombre y que te lo acuerdes, sino entender, bueno, cómo se descubren las cosas, quién hizo experimentos, cómo sabemos lo que sabemos. Entonces ese camino, que es el que hacen los científicos, uno trata de trasladárselo a los alumnos, para que hagan ese camino también, para que puedan entender conceptualmente de qué se trata, sin demasiado nombre que a veces es vacío. Hay un ejemplo que das ahí que me sentí tan identificada, porque habla de una comida que nadie sabe el nombre, pero la describe, que parece tal cosa, de otra cosa, de otra cosa, hasta que más o menos deducís de qué puede ser. Y a veces uno cuando se olvida algo dice, no, pero es la actriz que trabajó en tal película, que hizo tal programa, y sí, pero nunca le sale el nombre. Sí. ¿Viste? Me identifiqué, pues debe ser un proceso para memorizar, bueno, porque uno ya va perdiendo un poco la memoria, ¿no? Sí, no, pero a veces, pero también es una manera de tener un recuerdo como más conceptual. O sea, uno puede tener como un recuerdo muy específico de la cara de una persona y un nombre, pero eso es mucho más débil que sumar ese recuerdo a una red de recuerdos y conceptos que tenés en la cabeza. Entonces, si vos te acordás que es rubia, que trabajó en tal película, eso está sumado a que una estuvo red, casada que con, estuvo se casada con, divorciado, todo. ya lo estás relacionando con un montón de otras cosas, eso es mucho más difícil de perder. Pero el nombre no te aparece. Bueno, no importa, pero en realidad sabés quién es. Sí, sí, totalmente, pero no es el Y nombre. alguien, digamos, con todas esas características, a veces después Sí, sale el nombre. Cuando empezás a sí. tirar de todas esas piolitas a las que está atado ese recuerdo, de repente en alguna de esas piolitas va a salir el nombre. Es más probable que si no tuvieras todas esas relaciones en la cabeza. Igual te entendió el otro, porque está como vos, que tampoco se acuerda el nombre, y te entendió. Bueno, me dicen, ay, sí, lo tengo en la punta de la lengua, yo también. claro, Sí. claro. Yo a veces, ya sé de qué hablas, pero no me acuerdo el nombre. Yo hago el ejercicio que decía Freud, decir lo primero que saca el primer nombre, que era la inicial del nombre que estabas buscando. Y a veces me sale, a veces no. Sí. Pero bueno. Sí, a veces las cosas de Freud no No, pero yo como él decía. me acuerdo de eso y digo, yo lo pruebo a ver si es. Y a veces sale. Pero bueno, son esas magias, misterios también que tiene la memoria. ¿Qué es la memoria? Empecemos por ahí. Esa es una pregunta re difícil, porque es como, no sé, a ver, en el ámbito en el que ustedes, estoy tratando de pensar una analogía, pero es como que te pregunten qué es la cultura. Claro, es muy difícil. ¿Qué sé yo? Sí. No hay una sola, y cada una merecería su propia definición, y tampoco todos están de acuerdo en esas definiciones. Con la memoria pasa un poco lo mismo. No hay una sola, hay cierta clasificación y taxonomía de la memoria, la podéis dividir en distintos tipos de memoria, pero tampoco todo el mundo logra definir, porque no puedes darle una definición. A mí una que me gusta, pero que no abarca todos los tipos de memoria que existen, es que la memoria tiene que ver con el almacenamiento de representación, un almacenamiento interno en el cerebro de representaciones del mundo externo. Claro.
que es como medio así flu, pero abarca como distintos tipos de memoria. La idea es que de alguna manera el mundo externo está codificado en conexiones entre las neuronas en nuestro cerebro, y eso es como la memoria. Claro, bueno, pero es una manera también de entenderlo, ¿no? Sí. Para explicarle a alguien qué sería la memoria, uno ahí por lo menos lo puede visualizar también, ¿no? Es como aparte es un lugarcito, ¿dónde está alojada? Tampoco sabemos. Y, a ver, no, sí y no. Hay como ciertas discusiones, eso también es histórico. Digamos, cuando se descubrió por primera vez que había áreas del cerebro relacionados con determinados procesos cognitivos, por ejemplo, cuando la primera estructura así posta que se descubrió que estaba muy relacionada con un proceso específico del cerebro fue la del lenguaje. Cuando un médico, Paul Broca, en París le llegó un paciente con afasia, que es un tipo que no podía hablar, no podía producir lenguaje, solo decía la palabra tan, y eso así era como se comunicaba. Cuando el tipo se murió y le miraron el cerebro, él tenía una lesión particular en una zona del lóbulo frontal, solo en el hemisferio izquierdo del cerebro. Claro. Y encontraron muchos pacientes con una lesión muy parecida en el cerebro y que todos tenían problemas de producción de lenguaje. Entonces dijeron, bueno, esta región está relacionada con el lenguaje. Y a partir de eso empezaron a surgir como muchas preguntas. Bueno, ¿habrá regiones específicas relacionadas con distintos otros procesos cognitivos? Con la atención, con la memoria, etc. Y finalmente hay un paciente muy famoso de la universidad que se llamaba HM, Henry Molaison, que le habían puesto esas iniciales, que se estudió por mucho tiempo, que era un tipo que tuvo un accidente cuando era adolescente y después empezó a desarrollar ataques de epilepsia. Entonces un neurocirujano decidió sacarle el foco de la epilepsia y resultó que es una región que se llama hipocampo. Sí. Y se llama hipocampo porque el tipo que primero lo vio por primera vez le pareció que tenía la forma de un caballito de mar. Y cuando le sacan los hipocampos a HM, el tipo quedaba bien, no perdió el habla, no podía caminar, se movía perfectamente, pero había perdido la memoria, o sea, no reconocía a la gente, se había olvidado dónde vivía, como que había perdido recuerdos hacia atrás y no podía aprender cosas nuevas. Entonces dijeron, bueno, acá está, este es el área, el hipocampo es el área donde está la memoria. Pero el HM no había perdido toda la memoria, había perdido algunos años atrás, pero había cosas que sí se acordaba, entonces toda la memoria no estaba ahí. Y al mismo tiempo, sí había cosas que podía aprender, por ejemplo, aprendizajes que tienen que ver con los movimientos. ¿Sí? Como los que cuando uno aprende a escribir la máquina o andar en bicicleta, bueno, ese tipo de aprendizaje, los llamamos procedurales, esas cosas sí las podía aprender. Entonces ese tipo de aprendizaje, ese tipo de memoria más relacionada con el cuerpo, no debía estar en el hipocampo. Entonces sí, es un área muy importante para la memoria, claro, pero no toda la memoria está ahí. La memoria parece estar más distribuida en el cerebro. Claro, cuando hablabas de la fascia, yo me quedé pensando, cuando alguien tiene una ACV le puede afectar la parte de la comprensión del habla, sí, o la de la movilidad. Sí, la de la movilidad, o digamos, dependiendo qué tipo de ACV. Claro, por eso también, o sea, yo me pareció que lo podía por ahí también relacionar. Sí, porque el cerebro tiene lo que se llama especialización funcional, que quiere decir que hay distintas áreas del cerebro que preferentemente funcionan en determinados procesos cognitivos. Pero no es que un proceso cognitivo. Un área puede estar involucrada en más de un proceso cognitivo y un proceso cognitivo involucra muchas áreas al mismo tiempo. Lo que pasa es que el ACV no es que te afecta la memoria, te afecta un área. Te puede afectar un área y un aspecto de la memoria relacionado con ese área. Si el problema está en el hipocampo, ahí es un poco más grave, porque el hipocampo parece ser muy esencial sobre todo para la memoria episódica, esta memoria de eventos de nuestra vida, esta memoria que llamamos autobiográfica, la historia que nos contamos de nuestra vida. Esa es la más afectada cuando hay lesiones en el hipocampo. Ahora acaba de llegar María, pobre, que viajó re mal, me imagino. Bastante Desastre. mal, ¿Qué querías preguntar, Sandra? No, que yo había leído en algún lado, pero no lo tengo muy claro, que si hacían una operación donde el cerebro se dividía en la mitad, sí, que no había conexión entre los dos, entonces lo que por ahí se recordaba de un lado, no lo registraba el otro, sí, algo así puede ser. En realidad no es un problema de memoria, son unos experimentos que se hicieron en los 60 con unos pacientes que se llaman pacientes con cerebro dividido, que le dieron el Nobel al científico que hizo. Lo leí hace un montón y ahora no me lo recuerdo. Lo que tenían eran pacientes que tenían unos ataques de epilepsia que no se podían corregir, entonces lo que hacían era seccionarles lo que se llama el cuerpo calloso, que son fibras que conectan los dos hemisferios cerebrales. Y con eso, digamos, los pacientes dejaban de tener estos ataques, pero empezaban a tener cuestiones complicadas
cuando tenían que ver con la atención. Por ejemplo, si les dividían el campo visual y les mostraban una cosa de un lado y una cosa del otro, del lado, la cosa que le mostraban del lado derecho podían decir qué era, pero la cosa que le mostraban del lado izquierdo no podía decir qué era. Y eso es porque en el hemisferio izquierdo está la zona del lenguaje. Entonces, el hemisferio que tiene el lenguaje, y como está cruzado, Está cruzado, con, sí. con los ojos, lo que está viendo el ojo derecho, que es el hemisferio izquierdo, eso lo podían nombrar. Pero lo que estaban viendo con el ojo izquierdo, que era lo que estaba viendo el hemisferio derecho, eso no lo podían nombrar, porque el hemisferio izquierdo era el que tenía el lenguaje. Entonces aparecían como cosas extrañas y después pasaban otras cosas, que es que, digamos, medio que el hemisferio derecho, que es el que no tiene tanto lenguaje, las cosas que le mostraron ahí, medio que el cerebro empezaba a inventar como relaciones semánticas entre los objetos que le mostraban, porque de alguna manera tenía que resolver que no tenía lenguaje. Entonces, con las pocas herramientas que tenían, pasaban cosas raras. Claro. Vos sabés que ahora contás esto y hace un par de meses vimos una película donde al protagonista le pasaba algo de esto. Él comía todo por la mitad y le decían, come, ya comí, claro, porque no veía todo. Sí, esos pacientes se llaman hemi-neglect. Son pacientes que, por unas lesiones generales que tienen que ver con la parte de percepción visual, no ven la mitad del mundo. Entonces, a pesar de que está el plato de comida ahí, se comen la mitad del plato. Y dicen, ya terminé. Y si vos se lo girás, sí, empieza a comer el resto. Como que de la mitad del mundo no existe. Mirá vos, yo tampoco lo vi en la película y dije, ¿qué será? Porque el cine además toma todos los recursos que puede para hacer historias, ¿no? Que debamos hablar sobre eso. Hay un montón de películas sobre la memoria, además. Remember, la vez pasada vi esa película. Memento es una, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que es una de mis preferidas. Ay, sí. ¿Cuál? Eterno Resplandor de una mente Sí, sin recuerdos. Pero sí, ese está sí, inducido. Es una película donde en realidad lo que hacen es tratar de borrarle los recuerdos Claro. al protagonista. Sí. el cine, bueno, ha tomado mucho. Hay una mujer que todos los días se levanta y no reconoce al marido, no reconoce al psiquiatra. Sí, 50 primeras citas se llama. Con No me otro chico, acuerdo. Adam Sandler y Drew No, hay Barrymore. otra, es un thriller, que ella todos los días se levanta y el marido le va dejando, tenés que desayunar, tu psiquiatra es le deja un teléfono, la llama por teléfono, La que yo digo y es ella, medio comedia. y ella se dejó un papelito, anda a tal lugar, en tal caja hay un diario, y ella va todos los días, tiene que leerlo para revivir todo el pasado. En síntesis estaba viviendo con el que la quiso matar, ¿no? Yo vi esa Digo, película. no me acuerdo cómo se llama, yo decía, qué bárbaro cómo el cine, si eso puede ser verdad, vamos a preguntarle eso, ¿puede suceder? Bueno, en estas películas, por ejemplo, Memento o esta que vos mencionás, están muy basadas en casos sobre todo gente que tiene lesiones en el hipocampo, que son medio así, o sea, son personas que viven medio en el presente y no recuerdan nada. Pero del pasado nada. No, o sea, por ahí tienen memorias muy remotas de varios años. De la infancia, por ejemplo. Sí, depende de qué momento de la infancia, pero por ahí tienen borrados 10 años para atrás, por ejemplo. Y no pueden aprender cosas nuevas, entonces eso nada de lo que va para adelante lo pueden aprender. Todos los días están en cero. Sí, la memoria como que les dura unos segundos o minutos y se fuma. Ni siquiera entonces, un día. Por eso tienen que anotar. En Memento vos ves que en Memento se anota constantemente todo. Pero les resulta después muy difícil entender qué es eso que quiso anotar y reconstruir esas escenas. Pero en la vida real hay casos. Sí, el caso de H.M. es uno que era así, lo que claro, pasa es que era un tipo muy simpático, dicen, y digamos, era un paciente, el primer paciente que se demostró que tenía, le sacaron los hipocampos y había perdido la memoria, lo estudiaron durante muchos años, y una de las psicólogas que lo estudió, que se llama Brenda Milner, que todavía vive, cuenta cómo era estudiarlo a él, y que, ella llegaba cada, no sé, 2 o 3 veces por semana que iba, y H.M. la saludaba siempre con una sonrisa, pero siempre se presentaba como si fuera la primera vez que claro, la no se acordaba de nada. ¿Qué relación tiene con el Alzheimer? ¿Algo o no? Sí, ¿Son dos cosas o son dos cosas diferentes? El Alzheimer es una demencia, es una patología del cerebro donde por razones que todavía no conocemos exactamente, se empiezan a morir neuronas. Y el problema es que una de las primeras áreas que se empiezan a degenerar con la enfermedad de Alzheimer es el área donde está el hipocampo. Entonces por eso los primeros síntomas tienen que ver con la memoria.
Después cuando la patología se extiende ya hay otro tipo de problemas más que tienen que ver con la atención, con el control de los impulsos, Sí. la agresividad, etcétera. Sí, sí. Pero los primeros problemas que se empiezan a notar son de memoria porque son las primeras áreas que están afectadas. Claro, pero tampoco podemos confundir, porque a todos en algún momento tenemos un olvido, sobre No. todo después de los 45, 50 años creo que hay un desgaste, ¿no? Que es Sí, más natural. ahí está el envejecimiento natural del Claro. cerebro, que digamos, todo el cuerpo envejece, el cerebro también, digamos, en ese sentido no es tan especial. O sea que existe como una especie de deterioro cognitivo que ocurre con la edad y eso es natural. Entonces uno se empieza a olvidar más, pero también no hay que confundir, porque es cierto que a veces uno se olvida más cosas, pero también es cierto que a medida que uno va creciendo, acumula más información. Claro, Entonces, sí. es más probable que uno empiece a tener confusiones, porque tiene mucha información, no porque haya una patología especial o se esté degenerando el cerebro. Entonces esas dos cosas como que hay que tratar de separarlas. Y también influye el estrés, la distracción, hacer Sí. 1000 cosas al mismo tiempo. Todo, el estrés está bastante probado que interfiere mucho con la recuperación de los recuerdos. O sea, cuando uno está estresado le cuesta más lo que llamamos evocar distintos recuerdos por, digamos, distintas sustancias que se liberan en el cuerpo, como el cortisol, que se libera cuando uno está estresado, y eso interfiere con los mecanismos de recuperación de la información. Ah, mira. Con el tema del Alzheimer no es una cuestión tampoco de la vejez, porque hay muchos casos Gente de joven hay ahora. hombres Hay o casos, mujeres de 50 años. no son los más frecuentes los de Alzheimer juvenil. El problema con el Alzheimer es que uno empieza a detectar la patología cuando ve que hay algún deterioro cognitivo, cuando la gente va a consultar. Claro, y pero hay yo un he diagnóstico. escuchado de casos, porque bueno, voy a reuniones con el tema de mi mamá, y entonces gente que por ahí ha tenido mucho ejercicio mental, muy intelectuales, ¿no? Gente y que de repente, de un año para otro, empezaron con todos los síntomas. Sí. Y por ahí, entonces dicen, bueno, tenés que ejercitar mucho, memorizar, hacer el tipo de ejercicio que así vas previniendo, y en realidad hay casos que vos decís, ¿cómo puede ser, no? Una persona muy... Sí, hay de todo, porque en realidad esos casos vos decís existen, pero son Son más los frecuentes los casos de gente que no tuvo en general actividad intelectual importante durante su vida. De hecho hay un fenómeno que se conoce como reserva cognitiva, que es esta idea de que las actividades que uno tuvo durante la vida de alguna manera generan una especie de protección contra el deterioro cognitivo. Y esos incluyen haber estudiado, la interacción social, el ejercicio físico, todo eso como que La genera... alimentación. La alimentación, todo También. eso genera lo que conocemos como reserva cognitiva. Entonces si uno tiene mucha reserva cognitiva, es como que eso de alguna manera protege contra la patología, como si el cerebro tuviera atajos que puede tomar cuando algunas cosas no funcionan. Lo que pasa es que en el tema del Alzheimer o demencia senil es hereditario también, ¿no? Hay un componente hereditario, aparentemente, pero es eso, todavía no conocemos las causas exactas por lo menos del Alzheimer, y a menos que sean, hay algunos tipos de patologías que son genéticas, que sabemos, por ejemplo el Huntington, que sabemos que si los padres lo tienen, los hijos lo van a tener, pero en patologías como el Alzheimer todavía no se aisló exactamente cuál sería el componente genético, y hay mucha interacción con lo que uno le pasa en la vida. Entonces, vos decías que se llega a la consulta cuando se ven síntomas. ¿Y cuándo comienza entonces? ¿Cómo se puede detectar previamente, no? No se puede, porque la única herramienta que tenemos, digamos, las técnicas de imágenes cerebrales que tenemos todavía no pueden detectar cosas tan chiquititas como por ejemplo las placas que se empiezan a formar. Y tampoco sabemos si esas placas son la causa del Alzheimer o son la consecuencia de alguna otra cosa que vino antes. Entonces eso no se puede detectar. Pero sí, digamos, lo que primero se detecta es lo que se conoce como impedimento cognitivo leve, que por eso la gente suele ir a las consultas, que son como pequeños olvidos y cosas, y la gente se empieza a preocupar y va a la consulta. A veces no son, digamos, no es este deterioro cognitivo leve, y a veces sí es, y eso predice un poco, con bastante probabilidad, si se va a desarrollar una patología o no. Claro, uno tiene que estar atento
para uno y para la gente que lo rodea, cuando ves alguna pérdida de memoria, enseguida ir a consultar a un neurólogo, me imagino, Sí. a clínico y neurólogo después. Otra cosa que yo quería saber, ¿influye? Bueno, hablabas de lo intelectual, la actividad social, la alimentación, decíamos, el ejercicio físico, ¿influye también en la memoria? Y te digo por qué. Yo pensaba en dos casos, dos señoras entre 85 y 89 años, misma generación, mismo estudio, escuela primaria, secundaria, lo que sea, misma vida tuvieron. A lo mejor a nivel alimenticio no, y a nivel familiar a lo mejor no, una con mayor intelecto y la otra no. Hay una que a los 85 sigue siendo ama de casa, no sale de su casa, y vos ves que hablas con ella, que no me esté escuchando por favor, hablas con ella y te repite la misma frase, tres veces la misma historia y no se da cuenta. La otra, que tiene 89, que tampoco quiero que me escuche, todos los días se levanta todos los días y se va a trabajar. No necesita, pero lo hace por la cabeza. Va a lo del sobrino, trabaja todos los días, vuelve y tiene una vida social esa. Habla, pero vos hablas con ella y puedes hablar de política, de economía, de la actualidad. Y también influye esto de tener una vida activa y no quedarse sentada en el sillón tejiendo y viendo la novela. Sí, digamos, la idea es esto, digamos, que toda esta vida, además de generarte un montón de herramientas distintas, porque alguien que se mueve y sale de su rutina tiene más cosas de las que puede hablar, también no sabemos exactamente cuál es el proceso biológico, pero genera esta reserva cognitiva, que es esto, muchos dicen que son como atajos, como si, bueno, sabes que se va a deteriorar el cerebro y por ahí algunas conexiones se debilitan un poco, pero tenés como otras que se fortalecieron, que ahora las puedes usar para llegar a esos lugares de la misma manera que llegabas antes. Entonces, como la memoria está básicamente, o lo que pensamos es que la memoria está almacenada en las conexiones entre las neuronas, si uno fortalece esas conexiones o encuentra maneras de, si esas conexiones empiezan a debilitarse, que existan otras conexiones que las puedan suplantar, entonces uno tiene cierta protección contra el deterioro que produce el envejecimiento. Y acá lo que vos hablabas de los axones y las dendritas y todo eso, todo lo conforma la unión de las neuronas, ¿no? Claro, las neuronas, Si no recuerdo las mal. neuronas son células, básicamente, que se comunican entre sí. Y entonces la manera de comunicarse es formando una sinapsis. Claro. Tenemos millones de neuronas y Sí. cada neurona puede tener cientos de sinapsis con otras neuronas. Entonces se comunican de esa manera. Entonces la idea que tenemos de cómo funciona la memoria es que cuando uno aprende algo, o cuando uno tiene una experiencia determinada, eso se almacena porque se generan nuevas conexiones que antes no estaban. Había neuronas que antes no estaban conectadas y ahora sí, porque está generando un aprendizaje nuevo. Entonces, si ese aprendizaje, digamos, si es algo que uno repite, esas conexiones se van reforzando cada vez que uno repite esa experiencia. Por ejemplo, cuando está aprendiendo, cuando va a la escuela, ¿no? Como que es un proceso donde es relativamente repetitivo, ¿no? Como que uno va de a poco incorporando nueva información. Entonces es bueno que la gente, porque más que nada la gente decae cuando se jubila. Es la primera vez que la gente empieza a caerse, bueno, porque deja la actividad, esta obligación de todos los días salir a trabajar y salir a viajar, y enojarse, y que viajo mal y que viaje bien, y toda la historia. Y empieza en una etapa donde es todo demasiado tranquilo, tenga o no tenga nietos. Si cuando te llega esa época empieza a hacer cursos, todo lo que le quedó pendiente, un curso, actividad, eso le ayuda. A ver, quiero ser como cauteloso acá, porque no sé cuántos estudios hay, digamos, hacer estos estudios para saber si eso ayuda o no son difíciles. Digamos, son estudios como que uno tendría que hacer estudios longitudinales, si hay alguna cosa previa en esas personas que uno no detectó, esa puede ser la causa de que sí o que tengan mejor memoria o que no tengan mejor memoria. Entonces, para ese tipo de estudios lo que uno tendría que hacer es lo que se conocen como estudios randomizados o aleatorizados, donde a una población al azar la adjudicás, le decís que haga cursos, qué sé yo, cuando se jubile, y a otra no, y te fijas cómo claro, desarrollan. Sí. Igual te metes su pasado, como decís vos, hay que ver todo el pasado. Sí. Entonces, pero si aleatorizás, no pasa eso. Pero si tomás los datos así, muy sesgados, es muy difícil saber si eso ayuda o no. De hecho, los científicos todavía no saben si ese tipo de cosas ayudan. Obviamente que, digamos, por el hecho de estar en movimiento, ya eso ayuda. Ayuda. Porque ya sabemos que el ejercicio físico mejora la cognición. Y hacer palabras cruzadas, el sudoku ese que nunca lo entendí. Eso es lo que estamos en discusión. ¿Ah, sí? Si hacer palabras cruzadas, sudoku, esas cosas, en realidad mejora algo la cognición o no. Por lo menos lo que sabemos es que no sé los adultos mayores, digamos, pero en las personas las jóvenes, adultas jóvenes o adultos, todos estos jueguitos
entrenamiento mental, en general lo que se sabe es que no sirven, porque la idea es que vos jugás a eso, jugás al sudoku, jugás a las palabras o lo que sea, y eso te va a ayudar a que mejore tu cognición en otros aspectos de tu vida. O sea, cuando jugás a eso te haces mejor al crucigrama, te haces mejor al sudoku. La pregunta es si eso mejora otras habilidades cognitivas, y eso es lo que está bastante en discusión y lo que se ve, por lo menos en algunos de estos jueguitos que te venden. Hay uno muy famoso que es el Brain Training de Nintendo y otro que es el Lumosity, que se puede escuchar hablar. Esos, en principio, no mejoran demasiado la cognición. ¿Y la parte emocional? ¿La parte emocional en qué sentido? Y bueno, gente que se hace mucho problema, o gente que la pasa más tranquila. O ante las pérdidas. Claro, Bueno, que se aferra, viste, gente más tiene que ver depresiva, con el menos estrés, depresiva. eso, ¿no? Tiene mucho que ver con el estrés, y sabemos que el estrés, dependiendo de... El estrés viene después de eso, ¿no? No, porque, digamos, en las personas en las que sufren una pérdida o tienen algún evento complicado, eso, la depresión puede venir después, pero el estrés ocurre en el momento. El estrés, digamos, las sustancias que se producen cuando uno está estresado ocurren en ese momento. Lo que pasa es que si ese estrés se empieza a prolongar en el tiempo, que es lo que suele pasar, puede terminar en depresión. Eso es porque se sintetizan, por ejemplo, el cortisol es el clásico, que si es nocivo. Digamos, no sé si ustedes alguna vez tomaron corticoides. Yo sé, pero, así estoy. Pero, es el resultado esto de la cortisona. Sí. Bueno, tiene efectos colaterales importantes, por eso, digamos, a menos que sea imprescindible, en general no se recomienda que... Pero también sé, a mí me afectó a nivel kilos, pero sé que también tiene coronarios, tiene renales, tiene hepáticos y también tiene que ver con lo cognitivo en algunos casos. Claro, porque el estrés... Creo que zafé con eso. El cortisol, digamos, sabemos que cuando es como tiene un pico agudo, digamos, en ciertas situaciones, eso puede ayudar a mejorar la cognición. Por ejemplo, te pone más atento, porque básicamente es un mecanismo que durante la evolución se desarrolló para o pelearse o huir. Digamos, claro, aparece un león y sirve el cortisol. Claro, decís, bueno, te empieza... ¿cómo se llama? Se te contraen los músculos, de repente tu atención te pone alerta, entonces estás como preparado para luchar o para huir. Pero si eso se prolonga durante mucho tiempo, imagínate estar en ese estado de alerta constante. Claro. Eso tiene efectos, además de efectos sobre el cuerpo, cardíacos, etcétera, tiene efectos sobre el cerebro, porque para que el cortisol te prepare para ese momento, está actuando sobre determinadas zonas del cerebro que tienen que ver con la atención, con el movimiento, etc. Entonces, si eso está presente durante mucho tiempo, empiezan a pasar cosas extrañas. Cuando, por ejemplo, te tienen por una reacción alérgica, te tienen que inyectar cortisona durante un mes, a full, ¿no? Algo que para bajarte esa alergia. ¿Eso puede afectar o es muy poco tiempo como para que pueda afectar emocionalmente? No conozco estudios, seguramente los hay, pero también tiene mucho que ver con las dosis que uno toma. Y además porque el cortisol no es lo único que se produce en el cuerpo, digamos, durante el estrés. Se produce adrenalina y muchas otras cosas. Es muy distinto que, digamos, el cortisol se secreta por las adrenales, tiene todo un mecanismo de... Pero la adrenalina también. Sí. Hablábamos de la alimentación y llegamos, por ejemplo, al colesterol alto, a la diabetes. ¿También influyen en la memoria? Sí. En general las patologías metabólicas del cuerpo influyen sobre lo que pasa en el cerebro, porque la manera, digamos, el cerebro es el órgano que consume más energía de todo el cuerpo. Las neuronas consumen mucha energía, consumen mucha glucosa, que es la energía del cuerpo. Y entonces cuando hay un problema metabólico, el cerebro también empieza a sufrir. Digamos, hay mucha asociación entre problemas de ACV y esas cosas con problemas metabólicos. Sí, están relacionados. Sí, de hecho, ahora hay como mucha gente interesada en estudiar cómo están relacionados los procesos metabólicos con la cognición. Hay como toda una rama de la neurociencia dedicada exclusivamente a estudiar la relación entre el metabolismo y lo que pasa en el cerebro. Antes hablábamos de cine. Y en el cine, algo dijiste también acá en el libro, te dan un golpe y perdés la memoria. Sí. Y después otro golpe y la recuperás, porque al protagonista le pasa eso. ¿Es así? ¿De un golpe podés perder la memoria? De un golpe podés perder la memoria. ¿Ah, sí? De hecho hay un video en YouTube que es gracioso, pero da bastante pena. Un tipo que
tiene un accidente y se golpea y empieza a preguntar, ¿y Candela? ¿Y Candela? Ah, sí, Ay, la sí, moto, de la y moto. Candela. Ese fue muy popular. Vos lo nombraste también en el Sí, libro, es un sí. tipo que básicamente tuvo un golpe en la con- cabeza y pierde esta memoria tiene esta memoria a corto plazo, o sea, le dicen y el tipo se olvida, es una Sigue especie de preguntando. HM momentáneo, digamos. Ah, Pero dependiendo del tipo de lesión que haya tenido, eso puede ser permanente o no. En general son transitorias, ah. son como amnesias transitorias y eventualmente la memoria se recupera, pero si hubo algún daño cerebral en algún área relacionada con la memoria, puede que tenga, Ahí sí. sí, o que se genere, bueno, como a HM le pasó, que por un golpe en la cabeza se le desencadenaron crisis epilépticas, entonces ahí Claro. tuvieron que extirparle los hipocampos. Ahora ya las crisis epilépticas, lo que se hace ya, obviamente, en la modernidad es que normalmente se inician en el hipocampo también, entonces se extirpa el hipocampo, pero no se extirpa todo el hipocampo y en general es el hipocampo de un solo lado. Entonces la gente como que no suele perder no suele tener amnesia. Ahora, Sí. ¿por un golpe se puede recuperar? No, ya no. Por tu pregunta, no. No, porque Ahí es como es si de de repente película eso. un golpe te desorganiza y el segundo golpe te organiza lo que te desorganiza. Ah, bueno, Claro. pero el cine toma muchas Ahí licencias. sí que... Sí. Vos sabés que estaba en tu libro yo leía que con unos experimentos que hicieron con pececitos y con ratas, le inyectaban algo para que pierdan la memoria reciente, ¿no? Y en la novela Inferno, al protagonista, bueno, el cine lo hizo Tom Hanks, aparece con que tiene una pérdida de memoria cuando apenas empieza la novela. Y al final descubrís que le inyectaron algo. O sea, puede ser entonces. Sí, de hecho yo estoy escuchando ahora un podcast que se llama Homecoming, que trata sobre una iniciativa de estas conspiraciones, ¿no?, del gobierno de los Estados Unidos sobre unos soldados que vinieron con estrés postraumático, donde les dan una especie de pastilla para que se olviden de estos eventos. Tiene mucho que ver con la memoria. Y está muy basado en experimentos reales. De hecho, tienen después una entrevista con una neurocientífica de allá. ¿Por qué? Porque la idea, y estos experimentos existen ahora, lo que se descubrió, digamos, primero en los 60, después fue olvidado y como que se redescubrió en el año 2000, es que cuando los recuerdos se recuperan, o sea, una vez que los recuerdos se adquirieron, esa experiencia, lo que llamamos se consolidaron en el cerebro, es que de alguna manera se estabilizaron en las redes que forman las neuronas. Esos recuerdos están ahí almacenados, pero en un momento se activan cuando uno los recuerda, efectivamente, cuando uno recupera esa información. Entonces, lo que los científicos estamos viendo es que cuando uno recupera esa información, ese recuerdo como que se desarma y se tiene que volver a armar. Entonces, si uno, cuando ese recuerdo está desarmado y se tiene que volver a armar, interrumpe esa reconstrucción, puede ser, por ejemplo, farmacológicamente, entonces el recuerdo puede perderse. Y entonces esta es la idea de esta, digamos, de esta especie de novela, experimento. Y también un poco eso, ¿no? Como y un poco la idea de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos es parecida. La idea de que a él le muestran objetos que tienen que ver con la relación con su exnovia. Y cuando de repente le muestran eso, como que se activan las áreas del cerebro donde está ese recuerdo, y entonces después ellos las tienen identificadas y pueden de alguna manera inactivarlas o matarlas, digamos. ¿Pero ahí la terminan recuperando o es que después se encuentran de nuevo? No, porque hay toda una discusión, sí, hay una cosa que empieza, no puede, ¿no? que quiere recuperar, pero algo recuperan. Algo recuperan y después sienten la misma atracción. Sí, hay como toda una discusión muy interesante en el campo de la neurociencia, y es algo que no está resuelto, es si cuando uno ve amnesia, o sea, cuando uno ve que los recuerdos no están, o produce amnesia farmacológicamente, por ejemplo, si ese recuerdo de verdad desaparece o lo que se hace es que sea inaccesible a su recuperación. Y no tenemos manera todavía de saber cuál de las dos cosas pasa. O sea, sí sabemos que los recuerdos se olvidan, pero quizás, y hay algunos experimentos donde bajo determinadas circunstancias es posible recuperar algunos recuerdos que se suponía que estaban perdidos, entonces hay como, no se sabe, probablemente haya recuerdos que están almacenados pero inaccesibles. ¿Desde qué edad la gente tiene recuerdos? Y la amnesia infantil cubre más o menos hasta los 4 años. A partir de los 4 empiezo a acordarme. Sí, pero la pregunta es si de esos primeros años de vida lo que pasa es que esos recuerdos no están o simplemente no son accesibles. Que es lo que Claro. y tiene muchas implicancias
casi legales, te diría, porque hay mucho movimiento. En los 70 hubo todo un movimiento de memorias recuperadas, donde la gente empezaba a recordar abusos en la infancia, etcétera. Entonces hay como una pregunta de cuántas de esos recuerdos son reales y cuántos son generados, por ejemplo, durante la terapia o inducidos quizás, ¿no? Durante entrevistas. Claro. Y entonces toda esta historia, ¿no? De si los recuerdos están o no, y además todo es otra historia que tiene que ver con la creación de recuerdos falsos. Te iba a preguntar, ¿se puede haber también recuerdos falsos? Sí, también. Y puede haber olvidos de que vos me decís, vos y yo estuvimos tal día y yo no me puedo acordar, por más que hago memoria, puedo tenerlo olvidado de mi vida, un momento. Sí, pero eso ya es una posición mía. Yo creo que sí, que el olvido total existe, digamos, de información que fue incorporada en un momento, de experiencias que fueron incorporadas, que fueron Descartadas, así. Olvidadas, borradas. Por más que me digas, me mostrar la foto y digo, yo no me acuerdo de haber estado en esta foto. O sea, puedo haberlo borrado totalmente. Sí, porque la otra opción sería pensar que el cerebro funciona como una especie de cámara de vídeo, ¿no? Uno piensa que es un disco rígido. Claro, que lo graba todo y que lo único que después tienes que hacer es un problema de acceso a esa información. Claro, no. Pero ese cerebro no sirve mucho, porque vos fíjate que cuando uno adquiere una experiencia, un recuerdo, aprende algo, ese recuerdo entra dentro de una red de recuerdos que uno ya tiene. O sea, eso se empieza a modificar en el momento en el que uno lo mete adentro del cerebro. Y entonces, si ya el recuerdo se puede modificar, ya no es un disco rígido el cerebro. Claro. Y si encima cada vez que lo recuperás, lo actualizás y le pones información nueva que antes no estaba y lo volvés a guardar como otra cosa, ya tampoco funciona como un disco rígido. Es como si vos cada vez que recuperas un archivo y guardás uno nuevo, pero el otro ya fue. No tenés la posibilidad de guardar como y guardar una copia nueva, sino que siempre sobreescribís sobre el archivo anterior. ¿Hay alguna manera de cuidar la memoria? Bueno, pues hay un desgaste que bien dijiste al comienzo, que Sí, bueno, es a través del tiempo. Lo interesante es que hay muchos que proponen que leer es una de las mejores actividades que uno puede hacer para cuidar la cognición, porque justamente cuando uno lee es como que está poniendo en juego, activando muchísimas funciones cognitivas, sí. Muchísimos tipos de memoria, porque está la memoria semántica que tiene que ver con los significados, con qué, la memoria episódica que es esta de las experiencias, donde uno está leyendo una novela, donde se imagina esas experiencias. Sí, claro, pones todo ahí. Sí. Hay mucha relación entre la memoria y la imaginación, y además está trabajando mucho sobre la memoria de trabajo, que es esta memoria de RAM que tenemos, que es memoria que usamos para resolver cuestiones rápidas y después, nada, todo eso se va. Cuando uno está leyendo, para poder entender lo que dice la oración siguiente, tenés que mantener en tu memoria de trabajo lo que dice la anterior. Entonces estás todo el tiempo ejercitando la memoria de trabajo. Después no te acordás exactamente las palabras, te acordás como conceptualmente de qué es lo que leíste, pero la memoria de trabajo sí se acuerda perfectamente lo que leyó hace unos segundos para poder entender lo que sigue. Entonces todas esas actividades juntas, además de la atención y qué sé yo, fortalecen de alguna manera los distintos tipos de... Y además, salvada, Nilda. yo salvada por lo que leo, pero si todo parece me olvido de cosas. Claro, yo he hablado con gente que te dice que lee y anota los personajes. Digo, qué raro, anotar los personajes. Claro, debe tener la concentración a lo mejor para... Sí, por más que sea complicado el libro. Claro, yo vuelvo atrás a veces, claro. yo vuelvo atrás. Pero como decís vos, tenés idea del concepto general de lo que estás leyendo. Sí. No vas a mezclar Robinson Crusoe con Blancanieves, sabes que no. Eso sería un buen ejercicio. Bueno, hacer ejercicio físico, buena alimentación. Sí, la interacción social también. También, ¿no? También ayuda mucho salir, hablar con las mascotas, decirme que sí, porque sí. No sé, ya tanto no sé. ¿Qué Eso, te digo que sí? Nilda ya rosa la... Mal no creo que te haga. Yo hablo mucho con mi gato y me contesta. Eso lo Si que te hace contestas por ahí. Ya te más grave la es cosa. la memoria de la mascota. Lo que Claro. No, pues, también, digamos, ¿qué me habrá querido decir? decir? Pero digamos que para la gente que está sola, a lo mejor tener una mascota también es bueno para tener una obligación también, ¿no? Yo me voy a nivel de obligación. Leer, bueno, ver televisión. Más a nivel emocional, me parece, ¿no? La televisión es más pasivo. Más pasivo. Mejor es leer. Sí, mejor es leer. Bueno, con los videojuegos hay también todo un debate. Yo no soy partidaria de los videojuegos, personalmente. Y a mí me gusta mucho. Bueno, es que los videojuegos, depende de qué videojuego sea, también son bastante activos y implican que uno tenga que usar muchas funciones cognitivas, sobre todo funciones que tienen que ver con la atención visual, si son estos juegos de guerra, de disparar, Sí, mover etcétera, cosas. cosas, Candy Crush. también una cosa espacial, también tienen que acordarse. Candy Crush.
lo pongo en duda. No, creo No, que- pero eso más que nada, hay unos juegos que son más que nada para despejarte la cabeza, tipo el Candy Crush, que a lo mejor son más Pero para yo a veces despejarte cuando- un poco, cuando tenés que despejarte tanta cosa, si me juego un poquito, que es como que la limpio, sí, ¿no? eso es otra historia. Que sirve para eso. Las matemáticas, no te Sí, digo cosas, te digo los logaritmos, pero algo más o No. menos sencillo. Bueno. Ayudan a hacer Sí, cuentas. otra vez, o sea, mantienen un poco el cerebro activo con distintas funciones cognitivas, además de que digamos, hay bastante relación entre lo que es los símbolos y los números con las zonas del lenguaje, entonces también se activan como zonas que tienen que ver con la memoria semántica y sobre todo con la atención, la memoria de trabajo está full cuando uno está haciendo matemáticas, porque cuando uno hace una cuenta es el mejor ejemplo de cómo funciona la memoria de trabajo, que uno está haciendo una cuenta mentalmente y Sí. después esa información se va, ¿no? Sí, está, No ¿para qué la importa, quiero? ya fue. Sí. Entonces ahí tenés como la memoria de trabajo súper activa. Eso es bueno. Bueno, vamos Pero viendo lo mejor es la Buenísimo. lectura. la en lectura, sí, definitiva. ¿no? Sí, Ahora eso- estamos destinados al desastre, porque actualmente no sé qué porcentaje de la humanidad lee. Muy poco. No sé, Cada no tengo, vez- no tengo No, no, la pero la estadística. gente más que mal Cada vez se sigue. lee menos, me Cada vez parece. se lee menos, pero sí ayuda, me parece, a mí me parece, yo puedo ser una gran lectora y me parece que todos tienen que leer porque ayuda para todo. Pero bueno, también esto que, insisto, hablábamos al principio que a través de los años todo va cambiando, ¿no? Se va Sí. perdiendo algunas cosas. Y después la distracción que hablábamos con María el otro día, que uno entra y deja las llaves en otro lugar y después la está buscando por toda la casa, eso no es grave, eso es distracción. Eso suele ser distracción. O bien la heladera, ¿qué vino a buscar en la Yo una heladera? vez lo planteé con una amiga neuróloga y me dijo que, ¿qué estás pensando cuando dejas la llave sobre la mesa? Ay, que tengo que poner ropa en el lavarropa, ponele, no me acuerdo si dije eso, pero... Ah, bueno, ¿ves? Vos tenés que pensar, dejo la llave acá y luego vas a poner la llave. Claro, porque estamos en mil cosas, ¿no? Sí, además de estar en mil cosas, hay como muchas de las acciones que nosotros hacemos que están incorporadas como hábitos. Y estos hábitos ocurren como fuera del aspecto de la conciencia del cerebro. Como Entonces, autónomo. es más automatario. autónomo y eso sirve porque eso quiere decir que puedes hacer algunas cosas mientras estás pensando en otras. Porque como que la carga cognitiva de los hábitos es mucho menor que la carga cognitiva cuando uno tiene que hacer algún trabajo consciente o prestar atención. Entonces, cuando uno de repente lo dejó ahí, esos hábitos ocurren, es como que fuera ciego a eso que estás haciendo, pero sos ciego. Y de repente después tenés que buscar eso y yo qué sé, yo no estaba consciente cuando dejé las llaves ahí. Entonces ahora no sé, conscientemente no sé dónde están. Seguro. Pero bueno, ya tenemos que irnos, ahora que se pasó rápido. Sí, Vamos a volver a llamarte de nuevo dentro de un par de semanas La verdad con más que- preguntas. El tema es re interesante. muy interesante. Así que bueno, te agradezco mucho, Pedro, por haber venido.